En 1987, el agente de la UCO Santiago Reina salió de su oficina en Sevilla para reunirse con un informante y nunca más se le volvió a ver. La unidad emprendió una de sus mayores búsquedas internas, pero no encontró nada. 4 años después, un hombre sin hogar que buscaba refugio en un almacén abandonado se topó con una escena impactante. Lo que los investigadores descubrieron en el interior revelaría horrores incomprensibles y conmocionaría a toda la unidad. Las luces fluorescentes zumbaban en la oficina de campo de la UCO en Sevilla mientras el agente de la UCO, Víctor Calleja, encorvado sobre su escritorio, examinaba con los ojos entrecerrados un expediente a través del vapor que desprendía su taza de café. Era el 15 de marzo de 1991, otra mañana gris en Andalucía, y Víctor revisaba pistas sin resolver sobre una serie de secuestros cuando sonó el teléfono de su escritorio. Calleja, respondió mientras seguía repasando el papeleo. Agente Calleja, le habla el agente Ruiz de la Policía de Jerez de la Frontera. Tenemos un caso que quizá le interese. La voz al otro lado sonaba urgente. Esta mañana hemos detenido a un indigente por entrar sin permiso en un almacén abandonado a las afueras del pueblo. Normalmente, no estaría involucrado el UCO, pero afirma haber encontrado una silla ensangrentada, grilletes y una placa del UCO dentro. La mano de Víctor se quedó congelada a punto de alcanzar su café. ¿Una placa de la UCO? Sí, señor. La identificación es del agente de la UCO Santiago Reina. La computadora muestra que desapareció en 1987. Pensé que querría saberlo, considerando que era su compañero. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Santiago, 4 años sin nada, y ahora esto. Víctor agarró el teléfono con más fuerza. ¿Dónde está exactamente este almacén? Almacén privado de Las Viñas, junto a una vía de servicio aislada cerca de Jerez de la Frontera. Detrás del antiguo desguace de la carretera A2004. Local privado, sin ninguna cadena empresarial. Te enviaré las coordenadas. Voy para allá. Víctor ya estaba buscando su chaqueta. No dejen entrar a nadie más a esa unidad hasta que yo llegue. En cuestión de minutos, Víctor aceleró hacia el norte por la autovía 4, rumbo a Jerez de la Frontera, en su Crown Victoria, proporcionado por la oficina. Las coordenadas lo llevaron a un rincón olvidado de la ciudad, donde los suburbios daban paso a matorrales e industrias abandonadas. Llegó al almacén privado de Las Viñas y vio coches de la policía de Jerez de la Frontera abarrotados. Unidades de chapa ondulada bordeaban una valla metálica rematada con alambre de púas oxidado. Un agente uniformado le indicó que pasara y le indicó la unidad 47. Víctor estacionó y se acercó con sus credenciales en mano. Un oficial hispano alto le extendió la mano. Agente Calleja. Soy el teniente Morales. Gracias por venir tan rápido. Muéstrame lo que tienes. Víctor siguió a Morales pasando la cinta amarilla. La puerta enrollable de la unidad 47 estaba abierta, revelando un espacio de 3 por 6 metros. Sus paredes estaban cubiertas de papel de aluminio, creando una extraña cámara reflectante. En el centro había una silla de metal con reposabrazos y patas de cuero. Unas manchas oscuras marcaban el suelo de hormigón. Jesús, suspiró Víctor, entrando con cuidado. Contra una pared había una mesa de metal que contenía un martillo, unos alicates, lo que parecían instrumentos quirúrgicos, y colocados casi ceremoniosamente, la insignia de la UCO y la gorra de béisbol de Santiago. El papel de aluminio parecía limpio al principio, dijo Morales desde atrás, pero míralo más de cerca. Víctor examinó las paredes. Bajo la superficie reflectante había manchas descoloridas, sangre que había sido limpiada, pero no borrada por completo. Cuéntame sobre el hombre sin hogar que encontró esto, dijo Víctor mientras fotografiaba la escena. Jerónimo Muñoz, respondió Morales. Llegó a la comisaría sobre las 7 de la mañana, muerto de miedo. Dijo que entró a robar buscando cosas para vender, pero cuando vio todo esto, Morales negó con la cabeza.
Al principio, el sargento de recepción pensó que estaba loco. Pero cuando mencionó la placa y la gorra de la UCO, tuvimos que investigarlo. ¿Dónde está Jerónimo ahora? De vuelta en la comisaría. Lo tenemos detenido, pero parece más un testigo que un sospechoso. Víctor asintió y continuó documentando. El papel de aluminio bloquearía las señales electromagnéticas, la silla estaba atornillada al suelo, las herramientas estaban dispuestas con una precisión inquietante. Quienquiera que hiciera esto planeaba usar la habitación para torturas prolongadas. ¿Quién es el dueño de esta unidad?, preguntó Víctor. Estoy trabajando en eso, dijo Morales. El administrador de las instalaciones está revisando los registros ahora mismo. Un coche patrulla se detuvo y 2 agentes escoltaron a un hombre bien vestido, de unos 50 años, hacia la unidad. Caminaba con el paso seguro de alguien acostumbrado a estar al mando. Es él, el dueño de la propiedad. Un oficial asintió. El hombre se acercó con una sonrisa forzada. Claudio Herrero. Tengo entendido que hay problemas en una de mis unidades de alquiler. Señor Herrero, no sabía que usted era el dueño de estas instalaciones, dijo Morales, un poco desconcertado. Una de tantas propiedades, respondió Claudio con suavidad. Soy promotor inmobiliario. Este almacén es mío desde hace 8 años. Miró dentro de la unidad, palideciendo. Dios mío. ¿Qué es todo esto? Víctor lo observó. Claudio Herrero parecía genuinamente sorprendido, pero las apariencias no significaban nada. Encontramos evidencia de delitos graves aquí, dijo Víctor. Necesito información sobre quién alquiló esta unidad. Claro, dijo Claudio, sacando un portafolios de cuero de su chaqueta. Registros de arrendamiento, siempre los llevo conmigo. Veamos. Unidad 47. Arrendamiento a un tal Jonapage. 5 años pagados por adelantado, con ajuste por inflación. ¿Cuándo empezó eso? En 1988, respondió Claudio. Pagó en efectivo, lo cual no es raro. Quienes alquilan almacenes suelen estar en proceso de divorcio o quiebra. Víctor tomó notas. ¿Puede describir al señor Page? Hombre blanco, de unos 40 y tantos años, cabello castaño con canas en las sienes. Retraído, parecía nervioso, pero es normal en los inquilinos. Necesito una lista de todos los que viven aquí, especialmente los de la unidad 47. Los registros detallados están en mi oficina, dijo Claudio. Con gusto los recuperaré. El teniente Morales intervino. El señor Herrero es muy conocido en Jerez de la Frontera, es un donante respetado, apoya a la asociación benéfica de la policía y dirige organizaciones benéficas. Claudio asintió con sinceridad. Esto es horrible. Si alguien usó mi propiedad para esto, quiero que lo atrapen tanto como tú. Víctor decidió acompañarlo. Vamos a buscar esos discos. Condujeron por calles cada vez más cuidadas hasta la finca de Claudio en las colinas de Jerez de la Frontera, una casa colonial de 2 pisos con columnas blancas y setos perfectamente podados. Víctor aparcó en la entrada circular, admirando el costoso paisajismo y el garaje para 3 coches. Claudio lo condujo por una pasarela de ladrillo hasta una imponente puerta de cristal emplomado. Pase, por favor, dijo, abriéndola. Mi oficina está justo aquí. Víctor lo siguió, con la mente a 1000 por hora. Lo que hubiera pasado en esa unidad forrada de aluminio, lo que le hubiera pasado a Santiago, las respuestas podrían estar en manos de este nervioso promotor inmobiliario, o quizás en los registros ocultos en su propia oficina. El tiempo lo diría. El interior estaba a la altura de la promesa del exterior, pisos de madera pulida, molduras de corona y obras de arte de buen gusto que adornaban las paredes. Claudio lo condujo a través de un amplio vestíbulo y por un pasillo hasta una oficina en la planta baja. La habitación era toda de madera oscura y cuero, con estanterías que iban del suelo al techo y un enorme escritorio de caoba.
El historial de alquiler debería estar por aquí, dijo Claudio, moviéndose hacia un archivador alto detrás del escritorio. Lo tengo todo organizado por propiedad y año. Mientras Claudio revisaba los archivos, la mirada experta de Víctor recorrió la sala, fijándose en los detalles, libros de derecho, revistas inmobiliarias, varios premios cívicos en las paredes. Pero lo que le llamó la atención fueron las fotografías, docenas de ellas dispuestas sobre el escritorio y los estantes. Cada foto mostraba a Claudio sonriendo con grupos de mujeres y niños. Los escenarios variaban, algunos al aire libre, otros en lo que parecían pasillos institucionales. El patrón era constante, rostros diferentes en cada imagen, en su mayoría de rasgos hispanos o asiáticos, y muchos de los sujetos parecían incómodos frente a la cámara. Víctor cogió una de las fotos enmarcadas del escritorio. Menuda colección. Claudio levantó la vista del archivador, con el rostro iluminado. Ah, ¿esos? Son del orfanato que patrocino cerca de la frontera, Casa de Luz Renovada. Intentamos darles a estos niños una vida mejor, y ya sabes, un nuevo comienzo en Estados Unidos. Reanudó su búsqueda y añadió, algunos no están acostumbrados a sonreír para las fotos. ¿De dónde vienen? Las cámaras suelen significar documentación del gobierno, deportación, ese tipo de cosas. Víctor examinó la foto con más atención. Una pequeña placa en el edificio al fondo confirmaba el nombre. Parecía bastante legítimo, instalaciones limpias, niños bien alimentados y la presencia de Claudio sugería una participación regular en lugar de solo firmar cheques. Es admirable, dijo Víctor, guardando la foto con cuidado. Poca gente se involucraría tanto en obras de caridad. Bueno, he tenido suerte en los negocios, respondió Claudio, sacando un grueso libro de contabilidad. Creo en retribuir a estos niños. Han pasado por tanto. Si puedo ayudar aunque sea a algunos a encontrar un hogar digno, educación, tal vez incluso la ciudadanía con el tiempo, entonces vale la pena. Le entregó a Víctor el libro de contabilidad, un libro encuadernado en cuero con los contratos de alquiler del almacén privado de las Viñas grabados en la portada. Esto debería tener todo lo que necesitas, historial completo de alquiler de todas las unidades, incluida la 47. Mantengo registros detallados, nombres, direcciones, métodos de pago, fechas. Hacienda aprecia la minuciosidad, y yo también. Víctor aceptó el libro de contabilidad, sintiendo su peso. Gracias. Me será de mucha ayuda. No puedo creer que algo así haya pasado en una de mis propiedades, dijo Claudio, negando con la cabeza mientras acompañaba a Víctor de vuelta a la puerta principal. Ese almacén no está en la mejor zona de la ciudad, lo sé. Pero intento mantener espacios seguros y limpios para quienes los necesitan. Pensar que alguien lo convirtió en lo que fuera. Llegaron a la entrada principal y Claudio le abrió la puerta a Víctor. Por favor, agente Calleja, contácteme en cualquier momento si necesita algo más, mi número de casa, mi oficina. Me aseguraré de que tenga toda mi información de contacto. Quiero cooperar plenamente con la policía y la UCO en esta investigación. Se lo agradezco, señor Erobay, dijo Víctor, metiéndose el libro de contabilidad bajo el brazo. Es lo menos que puedo hacer, respondió Claudio con expresión seria. Si alguien usó mi propiedad para cometer delitos, especialmente delitos que involucran a un agente federal, quiero que lo lleven ante la justicia. Este tipo de cosas no son propias de Jerez de la Frontera. Somos una buena comunidad aquí. Víctor asintió y regresó a su coche. Dejó el libro de contabilidad con cuidado en el asiento del copiloto y salió marcha atrás de la rotonda. Mientras se dirigía de vuelta a la comisaría, no podía quitarse de la cabeza la imagen de esas fotografías. La labor benéfica con niños huérfanos era admirable, sin duda, pero algo en la gran cantidad de fotos y los rostros diferentes que aparecían en cada una lo inquietaba. Aún así, Claudio Erobay se había mostrado siempre dispuesto a cooperar. El libro de contabilidad del alquiler proporcionaría pistas, y tal vez por fin obtendrían respuestas sobre lo que le ocurrió a Santiago.
Víctor pisó el acelerador, ansioso por sumergirse en los registros y ver qué podría haber dejado Jonapage, o como fuera su verdadero nombre, en el rastro de papel. Víctor entró en el aparcamiento del Departamento de Policía de Jerez de la Frontera, con el libro de alquiler aún en el asiento del copiloto. El edificio de ladrillo de una sola planta bullía de actividad, más de lo habitual para un martes por la tarde. La noticia del descubrimiento de la placa de la UCO había revitalizado a todo el departamento. Dentro, encontró al teniente Morales conversando con un detective de paisano cerca de la sala de procesamiento de pruebas. A través de la ventana de cristal, Víctor pudo ver a los técnicos fotografiando la silla de tortura desde múltiples ángulos. Su armazón metálico y sus ataduras de cuero estaban ahora bajo la intensa luz de las examinaciones. «Agente Calleja», lo saludó Morales. Él es el detective Raúl Salinas. Ha estado dirigiendo el interrogatorio. Salinas, un hombre corpulento de unos 40 años con canas prematuras, estrechó la mano de Víctor. «Qué barbaridad encontrar la placa de tu compañero así. Hemos procesado la escena a fondo. Esa silla va a nuestro laboratorio para análisis de sangre y toma de huellas dactilares. Quiero hablar con Jerónimo Muñoz», dijo Víctor, el hombre sin hogar que lo encontró todo. Salinas se rascó la mandíbula. «Terminamos con él hace unos 20 minutos. Está en la celda 3, pero tengo la grabación completa y la transcripción aquí mismo si quiere revisarla primero». Levantó una carpeta manila y una cinta de casete. «Me llevo los dos», dijo Víctor. Salinas lo condujo a una pequeña oficina con vista al estacionamiento. «Usa mi escritorio. Estaré con los forenses si necesitas algo». Víctor se acomodó en la desgastada silla de oficina e insertó el casete en el reproductor. Abrió la transcripción al mismo tiempo, siguiendo la voz nerviosa de Jerónimo que llenaba la sala. La entrevista comenzó con las preguntas habituales: nombre, edad, cuánto tiempo llevaba en la calle. Jerónimo Muñoz, 53 años, sin hogar desde hace 2 años tras perder mi trabajo en la fábrica de Peterbilt, decía la voz grabada de Jerónimo. Era áspera, probablemente por años de fumar, pero sus respuestas eran coherentes y detalladas. «Normalmente me quedo por esa zona», dijo Jerónimo. «Me muevo a diferentes lugares cada semana para que la policía no me moleste, el almacén Backwood, el viejo desguace, a veces los túneles de drenaje cuando hace frío». «¿Alguna vez has entrado en almacenes?», preguntó el entrevistador. «Sí, no voy a mentir. A veces la gente deja cosas buenas. Una vez vendí una caja de herramientas y conseguí comida para una semana. Pero nunca había visto nada parecido a lo que había en esa unidad». Víctor siguió la transcripción, notando la coherencia de Jerónimo. Luego vino una pregunta sobre seguridad. «¿Sabías que había cámaras de vigilancia en las instalaciones?» «¿Cámaras?» «No. Ese lugar suele estar muerto, por eso esperé». «No, pensándolo bien, vi algo nuevo la última vez que estuve explorando. Una cajita en la esquina del edificio principal. No estaba allí antes». Víctor tomó nota, luego su atención se agudizó al escuchar el siguiente intercambio. «¿Por qué elegiste específicamente la unidad 47? Para ser honesto, suelo evitar Backwood. Ese lugar me da escalofríos». «¿Por qué es eso?» «Por las actividades nocturnas. Lo he visto unas 4 o 5 veces a lo largo de los meses, furgonetas que llegaban a las 2 o 3 de la madrugada. Grupos que salían, sobre todo mujeres y niños. Entraban en algunas unidades, se quedaban un rato y luego se iban. No es asunto mío, pero me ponía nervioso ir a ese lugar». Víctor detuvo la cinta y releyó esa sección, grupos de mujeres y niños de noche. Recordó todas esas fotografías en la oficina de Claudio. Encontró al detective Salinas de vuelta en la sala de pruebas. «Esa mención de actividades nocturnas», dijo Víctor, «mujeres y niños, vi fotografías en casa de Claudio Erobay. Docenas de fotos con mujeres y niños de un orfanato que él patrocina.
La expresión de Salinas era escéptica. Herobay es un pilar de la comunidad, forma parte de la junta del hospital y financia la Liga Juvenil de Fútbol. No es raro que las personas caritativas tengan fotos así. Lo sé, admitió Víctor. Yo también lo pensaba. Pero, sumado a las observaciones de Jerónimo, pensó un momento. ¿Qué hay de esas cámaras de vigilancia que mencionó Jerónimo? Salinas metió la mano en una carpeta y sacó una fotografía. Los técnicos dicen que este modelo salió a finales de 1990, de calidad profesional, con discos en formato VHS. Sacamos algunas cintas de la unidad, pero el almacenamiento es limitado. Si hay archivos, Herobay los tendría. Necesito hablar con él sobre los permisos de vigilancia y cualquier material de archivo. Víctor decidió que sí. Tomó el teléfono de Salinas y marcó el número que Claudio le había dado. Después de 6 timbres, saltó un contestador automático. Intentó llamar a la oficina de Claudio con el mismo resultado. Se fue de allí hace 40 minutos, dijo Víctor, colgando. Voy a volver a ver si está en casa. Necesitamos esos registros de vigilancia. ¿Necesitas refuerzos?, preguntó Salinas. No, solo estoy recopilando información, respondió Víctor. Pero necesito que investigues esa silla de tortura, números de serie, fabricante, registros de compra, cualquier cosa que pueda indicarnos su procedencia. Ya lo tengo, confirmó Salinas. Ese equipo de grado médico, alguien tuvo que encargarlo especialmente. Víctor se dirigió a la puerta y se detuvo. Detective, que alguien revise discretamente el orfanato Casa de Luz Renovada, solo lo básico, registro, directores, cualquier señal de alerta. En eso estoy, respondió Salinas. Víctor salió, con el libro de contabilidad todavía bajo el brazo, y se dispuso a seguir la siguiente pista. Licencias, ese tipo de cosas. Salinas asintió lentamente. ¿Crees que Herobay está involucrado? Creo que debemos ser minuciosos, respondió Víctor con cautela. Hace 4 años, mi compañero desapareció investigando la trata de personas. Ahora su placa aparece en una cámara de tortura propiedad de un hombre que transporta habitualmente mujeres y niños. Podría ser coincidencia, pero necesito estar seguro. Víctor condujo de vuelta a casa de Claudio, probando el número de teléfono de nuevo mientras recorría las calles de la zona residencial. Seguía sin obtener respuesta. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los cuidados jardines de la Sierra de Jerez de la Frontera, y Víctor se preguntó si Claudio simplemente había salido a hacer un recado. Pero al girar hacia la calle de Claudio, instintivamente redujo la velocidad. Una Chevrolet Suburban negra estaba estacionada afuera de la propiedad, con el motor en marcha. Un hombre con traje oscuro y gafas de sol estaba de pie junto a ella, en una postura más de guardia que de espera informal. Algo en el estómago de Víctor se encogió, una sensación familiar de trabajo de campo. Se detuvo a unos 100 metros, detrás de una camioneta de jardinería que le daba cobertura y le permitía ver despejada la entrada de Claudio. A través del parabrisas, vio a Claudio salir de su casa acompañado de otro hombre con gafas oscuras. Incluso desde la distancia, Víctor pudo ver cómo la tensión reemplazaba la habitual serenidad de Claudio, gestos bruscos y agitados. El otro hombre permanecía rígido, con las manos entrelazadas al frente, como un soldado en su tranquilidad. Su conversación duró menos de 2 minutos. Claudio metió la mano en su chaqueta y sacó un grueso sobremanila sellado con cinta adhesiva. Se lo entregó al hombre y luego señaló hacia la zona boscosa detrás de su propiedad, señalando con énfasis mientras hablaba. El hombre asintió, tomó el sobre y regresó a paso rápido a la camioneta. Claudio se quedó en la entrada de su casa, observando cómo el vehículo se alejaba. Solo cuando dobló la esquina regresó a su casa. Víctor se quedó paralizado un momento, sopesando sus opciones. El intercambio podía ser cualquier cosa, una transacción comercial, documentos legales, asuntos de seguridad privada.
Los hombres adinerados como Claudio solían tratar con guardaespaldas e investigadores privados. Pero el momento, tan pronto después del descubrimiento del almacén, lo inquietaba, y Claudio había señalado hacia el bosque, sugiriendo un destino en lugar de simples indicaciones. La camioneta se alejaba. Víctor tomó una decisión y arrancó, manteniendo una distancia prudencial. Conocía muy bien la zona, residencial a kilómetros de distancia, sin edificios de oficinas ni centros comerciales. Si Claudio había estado señalando una propiedad, debía ser algo privado, apartado. Mientras conducía, Víctor tomó su radio y llamó a la estación. Soy el agente Calleja. Necesito que alguien investigue todas las propiedades de Claudio Herobay y sus empresas. Busquen propiedades remotas, especialmente cerca de Jerez de la Frontera Hills. Entendido, respondió el operador. El detective Salinas quiere saber si necesita refuerzos. Todavía no. Solo sigo una pista, pero tengo una unidad en espera. La camioneta negra lo sacó de la zona suburbana y lo condujo hacia el camino rural CR 218, en dirección oeste, hacia zonas más rurales. Después de unos 15 minutos, giró hacia un camino de acceso de grava, señalizado únicamente por un letrero de madera desgastada. Víctor redujo la velocidad, dejando que la camioneta avanzara antes de seguirlo. Entre los árboles, vislumbró un gran edificio de aspecto institucional, con paredes de estuco blanco y techo de tejas rojas. Al acercarse, distinguió las letras en el letrero de un monumento, Casa de la Luz Renovada, un refugio para niños. Era el mismo orfanato de las fotografías de Claudio. Víctor aparcó a cierta distancia y observó cómo los hombres salían de la camioneta. Caminaron con determinación hacia la entrada principal, con el que llevaba el sobre a la cabeza. Una mujer de mediana edad con un vestido gris salió a recibirlos, por su porte y gestos, parecía estar al mando. Aceptó el sobre con ambas manos e hizo una pequeña reverencia respetuosa. Los hombres se quedaron solo unos instantes antes de regresar a su vehículo y marcharse. Víctor se sintió tonto. Claro que Claudio enviaría donaciones al orfanato que apoyaba. El sobre probablemente era un cheque o una donación en efectivo, y los hombres probablemente eran guardias de seguridad privados que contrataba para tales transferencias. Aún así, tras haber llegado tan lejos, decidió echar un vistazo a las instalaciones él mismo. El edificio era más grande de lo que parecía en las fotografías, una extensa estructura de una sola planta que parecía haber sido una escuela o un centro médico. Víctor aparcó en la zona de visitantes y caminó hacia la entrada principal, con las credenciales de la UCO listas. La misma mujer que había recibido a los hombres le abrió la puerta. De cerca, pudo ver que rondaba los 50, con el pelo canoso recogido en un moño severo y una mirada penetrante e inteligente. ¿Puedo ayudarle?, preguntó ella, su acento sugería orígenes de Europa del Este. Víctor mostró su placa. Agente de la UCO, Víctor Calleja, UCO. Por favor, no se alarme. No estoy aquí por el orfanato específicamente. Encontramos pruebas relacionadas con un caso en una propiedad del señor Claudio Herobay, y simplemente estoy investigando todas sus conexiones con la propiedad. La expresión de la mujer se suavizó un poco. Oh, señor Herobay, qué hombre tan generoso. Soy la señora Vázquez, la directora. Pase, por favor. Ella lo condujo a través de un área de recepción que olía a desinfectante industrial y hacia un pasillo lleno de obras de arte infantiles. El señor Herobay fundó este orfanato hace 5 años, explicó la señora Vázquez mientras caminaban. Atendemos a niños que han perdido a sus padres, muchos de ellos del otro lado de la frontera. Les ayudamos a encontrar nuevas familias, nuevas oportunidades. El recorrido fue breve pero exhaustivo. Víctor vio dormitorios con camas ordenadas, una cafetería donde unos cuantos niños meriendan y un pequeño aula con libros de texto anticuados. Todo parecía limpio y ordenado, aunque algo austero. El edificio parecía más pequeño por dentro de lo que sugería su exterior, como si no se estuviera utilizando todo.
Les invitamos a seguir explorando, dijo la señora Vázquez al regresar a la recepción. Tengo una reunión con unos donantes, acaban de llegar. Alguien les traerá café si desean esperar. Víctor observó cómo un grupo de hombres bien vestidos entraba y seguía a la señora Vázquez hacia lo que parecía ser un ala administrativa. Se sentó en una de las sillas desgastadas de la sala de espera, observando los descoloridos carteles motivacionales de las paredes. Unos minutos después, apareció una adolescente con una bandeja y una taza de café. Era del sudeste asiático, de cabello largo y negro y mirada nerviosa. Le temblaban ligeramente las manos al dejar la taza sobre la mesa. ¿Es usted policía?, preguntó en voz baja, con un inglés muy acentuado. Uco, dijo Víctor con suavidad, mostrando de nuevo su placa. Gracias por el café. La chica miró rápidamente por encima del hombro y luego volvió a mirarlo. Aquí está bien, todo está bien aquí. Soy nueva, algo, balbuceó. Víctor se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Solo 2 semanas, respondió ella, retorciéndose las manos. Tengo 18 años. Me llamo Darra Popov y soy de Camboya. A Víctor le pareció extraño que un orfanato aceptara a una joven de 18 años, mucho más allá de la edad de adopción habitual. ¿Estás bien, Darra? Pareces asustada. Volvió a mirar atrás, asegurándose de que estuvieran solos, y entonces, con un torrente de palabras, susurró, se llevaron a mi amiga la semana pasada, vinieron y se la llevaron a ella y a otros niños. Por favor, ayúdenla. A Víctor se le aceleró el pulso. ¿A dónde la llevaron? Yo sé a dónde, susurró Darra con urgencia. A mí también me llevaron, pero no me eligieron. Me enviaron de vuelta. Dicen que debo nacer esta semana, ¿para qué? No lo sé. Otros niños dicen no está bien cuando dicen para. Por favor, tengo miedo. Ayúdame. Antes de que pudiera responder, un empleado apareció en la puerta. Darra, ven, tienes que hacer las tareas. La chica palideció. De hecho, estaba hablando con Darra sobre llevarla a tomar un helado, dijo Víctor, acercándose. Me dijo que nunca había estado en una heladería estadounidense. El empleado frunció el ceño. Comió helado la semana pasada. Soy el agente de la UCO Calleja, UCO, dijo Víctor, sacando de nuevo su placa. Me he interesado personalmente por Darra, es una chica brillante. Creo que tiene futuro. En ese momento, la señora Vázquez salió de su reunión, seguida por el grupo de donantes. Observaron a Víctor con recelo al pasar. ¿Qué pasa aquí?, preguntó la señora Vázquez, notando la tensión. Víctor explicó su invitación al helado manteniendo un tono ligero. La señora Vázquez frunció los labios. Esto es muy irregular. Tenemos procedimientos. Claro, dijo Víctor con suavidad. Lo entiendo perfectamente, pero ¿no se podría hacer una pequeña excepción? Al fin y al cabo, soy un agente federal, una figura de confianza en la comunidad, como confirmaría el señor Erobay. La señora Vázquez lo consideró muy bien. Pero Jacob debe acompañarte. No podemos permitir que los niños salgan sin escolta. Víctor asintió, aunque por dentro pensaba rápidamente en las opciones. En el estacionamiento, mientras Jacob hablaba con la señora Vázquez, Víctor le susurró rápidamente a Darra, muéstrame dónde está tu amigo. No te preocupes por Jacob. La niña asintió y la comprensión brilló en sus ojos. Víctor usó la radio del coche para llamar a la estación. ¿Habla Calleja? Necesito unidades en espera, posible situación en desarrollo. Vigilen el orfanato Casa de Luz Renovada y la residencia de Claudio Erobay. Les dio las direcciones con un tono rápido y profesional y... Necesito que me sigan el vehículo, discretamente. Puede que me meta en algo. Cuando todo estuvo listo, ayudó a la niña a subir a su coche.
Dar se sentó en el asiento del copiloto, mientras que Jacobo, el empleado, se subió al asiento trasero, expresando inmediatamente su descontento. Debería sentarse atrás, protestó Jacobo con un marcado acento. No es apropiado. Está bien, dijo Víctor con firmeza, mientras arrancaba el motor. Puede sentarse donde quiera. Salieron del orfanato. Darra lo miró agradecida y luego señaló, por ahí, ve al oeste. Víctor se incorporó a la vía de acceso, observando por el retrovisor que la patrulla se mantenía a una distancia prudencial. Jacobo permanecía rígido en el asiento trasero, con los brazos cruzados, visiblemente descontento con la situación. Durante los primeros 15 minutos, condujeron en relativo silencio por la Andalucía rural. Los caminos rurales dieron paso a carreteras comarcales aún más pequeñas, y el terreno se volvía cada vez más desolado. Dar daba indicaciones en voz baja en cada intersección, con una voz apenas superior a un susurro. Aquí se fue. Ahora recto por un largo tiempo. Sí, sigue adelante. Fue Jacobo quien primero expresó lo que Víctor ya sabía. Este no es el camino al pueblo. ¿A dónde nos llevas? Solo un pequeño desvío, dijo Víctor con calma. No. Jacobo se inclinó hacia adelante. Date la vuelta. Esto es un secuestro. Llamaré a la policía. Víctor señaló con el pulgar hacia la ventana trasera. La policía ya está aquí. Esa patrulla nos acompaña desde que salimos. Jacobo se giró, vio la unidad marcada y palideció. ¿Qué es esto? El señor Herobay se enterará. Habrá consecuencias. Buscó a tientas su teléfono, marcando números con dedos temblorosos. Con un movimiento suave, Víctor extendió su mano libre hacia atrás y arrebató el teléfono, manteniendo su otra mano firme en el volante. No llames ahora, Jacobo. No puedes hacer esto, es ilegal. Víctor detuvo el coche a un costado del camino y se giró para mirar a Jacobo de frente. Escúchame con atención. Esta joven me ha contado que se están llevando a niños de tu orfanato, los están traficando. Se llevaron a su amiga la semana pasada, y ella sabe dónde está. Jacobo farfulló. La loca cuenta historias. Quizás. O quizás sepas exactamente qué ha estado pasando. Tienes una opción, puedes ayudarnos, decirnos lo que sabes, cooperar plenamente, y la policía y yo nos aseguraremos de que el tribunal sepa que ayudaste a rescatar a estos niños. O puedes seguir protegiendo a quien esté detrás de esto y hundirte con ellos. ¿Qué será? El rostro de Jacobo recorrió diversas emociones, ira, miedo, cálculo. Finalmente, sus hombros se desplomaron. Yo solo trabajo allí. Hago lo que me dicen. ¿Y qué te dicen? A veces preparamos a los niños para la adopción, adopciones especiales. Nos dicen que no hagamos preguntas. ¿A dónde los llevan? Jacobo guardó silencio un buen rato y luego señaló hacia adelante. Al mismo lugar al que te lleva, el antiguo viñedo abandonado de San Isidro. Abandonado desde hace 10 años, pero lo usan para las adopciones especiales. Víctor volvió a conducir. Estás tomando la decisión correcta, Jacobo. Condujeron otros 40 minutos hasta la comarca de la Campiña. El paisaje se volvió aún más desolado, matorrales, casas de labranza abandonadas, maquinaria oxidada y descompuesta en campos en barbecho. Finalmente, Dar señaló un camino de tierra desgastado, casi oculto por la maleza del mezquite. Ahí está el lugar. Víctor giró hacia la carretera, aminorando la marcha mientras el coche rebotaba sobre baches y surcos. A través de la maleza, pudo ver los restos de lo que una vez fue un próspero viñedo, hilera tras hilera de parras muertas y retorcidas que se extendían por una suave pendiente. En la cima se encontraban varios edificios, una casa principal con ventanas rotas y pintura descascarada, varias dependencias y lo que parecía una gran planta de procesamiento.
Estacionada cerca de la casa principal estaba la camioneta negra de la casa de Claudio. Víctor avisó por radio a la patrulla: tenemos el mismo vehículo de la residencia Herobay. Procedamos con precaución. Aparcó a una distancia prudencial y salió, con la mano apoyada en su arma reglamentaria. Dos agentes uniformados de la patrulla se le unieron. Oficial Morales, quédese con la niña, le indicó Víctor. Oficial Thompson, usted viene conmigo. Jacobo, usted también viene. Muéstrenos dónde se realizan las adopciones especiales. Jacobo los condujo más allá de la casa principal, que estaba claramente abandonada. Las puertas colgaban de las bisagras y el techo se había derrumbado parcialmente. Pero al acercarse al antiguo almacén de barriles, Víctor notó señales de actividad reciente, huellas de neumáticos recientes, colillas de cigarrillos, un candado nuevo en lo que debería haber sido una instalación abandonada. Se acercaban a la entrada del sótano cuando Víctor lo oyó, una tos débil y persistente proveniente de algún lugar bajo tierra, seguida de alguien que forcejeaba para liberarse de sus ataduras. Radio para refuerzos, le dijo Víctor a Thompson en voz baja, y paramédicos ahora. Thompson hizo la llamada mientras Víctor estudiaba las puertas del sótano. Parecían reforzadas, más nuevas que la estructura circundante. Señor, mire esto, dijo Thompson, examinando la pared cerca de la entrada. Empujó lo que parecía una pared sólida, pero cedió un poco. Panel falso, construcción reciente. Víctor sacó su arma. Agentes federales. Suelten la jeringa y apártense, gritó, apuntando al hombre que ahora veían en la tenue luz del sótano. El traficante, preparando una jeringa llena de líquido transparente, se giró. La sorpresa reemplazó la concentración en su rostro. Santiago Reina, apenas reconocible después de 4 años, estaba encadenado a un perchero metálico contra la pared del fondo. Tenía el pelo largo y enmarañado, su cuerpo, esquelético, vestía harapos mugrientos, quemaduras y cicatrices cubrían su piel expuesta. Le faltaba una oreja y varios dedos. Los ojos de Santiago, hundidos pero aún alerta, se abrieron de par en par al reconocerlo. Víctor, la voz era apenas un susurro, arruinada por años de sufrimiento. El traficante soltó la jeringa de inmediato, dejándola caer al suelo de cemento. Levantó las manos cuando Thompson se acercó con las esposas y pateó la jeringa para alejarla. Santiago, susurró Víctor, enfundando su arma para acercarse a su compañero. Dios mío, creíamos que estabas muerto. Antes de que Santiago pudiera responder, se oyeron pasos en el pasillo. Aparecieron 3 hombres más, que se quedaron paralizados al ver a los oficiales. Manos arriba, ahora, ordenó Thompson. 2 de ellos salieron corriendo. Thompson logró agarrar a uno, mientras Víctor perseguía a los demás escaleras arriba, hacia la luz del día que se desvanecía. Disparó un tiro de advertencia al aire, alto, o el próximo no será una advertencia. Un hombre se giró y sacó una pistola de su cinturón. La bala se desvió, rebotando en un cañón metálico. Lo intentó de nuevo, pero el entrenamiento de Víctor hizo efecto, 2 disparos al centro del cuerpo, y el hombre se desplomó. El tercer hombre se tiró al suelo, con las manos tras la cabeza. ¡No disparen! ¡Me rindo! Víctor lo ató con una brida mientras las unidades de refuerzo irrumpían en la propiedad, desplegándose para asegurar el perímetro. Los paramédicos se dirigían rápidamente al sótano donde esperaba Santiago. Hay más víctimas, le dijo Víctor al teniente que llegó. Una chica vino buscando a su amiga. Si Santiago está aquí, tiene que haber otras. La búsqueda duró 1 hora. Revisaron cada edificio, cada posible escondite. Finalmente, en la bodega abandonada, un agente notó arañazos alrededor de la puerta de un almacén, como si alguien hubiera intentado salir a zarpazos. Dentro, encontraron a 15 mujeres y niños acurrucados en un espacio destinado al equipo, sin ventanas, con un solo cubo para los desechos. El olor era insoportable. Algunos lloraron al ver los uniformes,
otros parecían demasiado destrozados para reaccionar. Una mujer, la mayor, agarró el brazo de Víctor. El tanque, dijo en un inglés mal hablado. Meten a los enfermos o muertos en el tanque. Por favor. Víctor y Thompson encontraron la escalera de acceso a los tanques de fermentación. Víctor subió, preparándose para lo que pudiera encontrar. El olor lo golpeó incluso antes de mirar dentro. Se obligó a iluminar el tanque con la linterna. Al menos 6 cadáveres en distintos estados de descomposición flotaban entre los restos de vino viejo y agua de lluvia. Víctor pulsó la radio con manos temblorosas. Necesitamos al forense y a un equipo forense completo. Hay varias víctimas en el tanque de fermentación. Tiempo después, el viñedo abandonado se había transformado en una escena del crimen coordinada. Los vehículos de rescate se alineaban en el camino de tierra, con sus luces de emergencia pintando las vides muertas de rojo y azul alternadamente. Los agentes de la UCO y los oficiales locales se movilizaron con eficiencia experta, asegurando pruebas y procesando las escenas del crimen. Víctor se encontraba cerca del centro de procesamiento, observando a los paramédicos que conducían cuidadosamente a las mujeres y niños rescatados a las ambulancias que los esperaban. Su radio cobró vida. Unidad 12 a todas las unidades, el sospechoso Claudio Erobay ha sido detenido en su domicilio. Será trasladado al Departamento de Policía de Jerez de la Frontera para su fichaje. Un pequeño alivio invadió a Víctor, al menos habían atrapado al hombre de arriba. Observó cómo los agentes escoltaban a los traficantes hasta las patrullas, con las manos esposadas a la espalda. El hombre al que Víctor había disparado estaba siendo subido a la camioneta del forense, un desenlace necesario que aún lo dejaba con una sensación de vacío. Al otro lado del patio, vio a Darra arrodillada junto a una camilla, donde yacía otra joven asiática, su amiga. Incluso desde la distancia, Víctor pudo verlas llorando, agarradas de la mano. Él se dirigió hacia allí. Gracias, dijo Darra, mirándolo con lágrimas en los ojos. La salvaste. Nos salvaste a todos. Su amiga, de no más de 16 años, susurró algo en su idioma. Darra tradujo, dice, eres un ángel de la guarda. Me alegra haberla encontrado a tiempo, dijo Víctor con dulzura. Escuche, tanto el señor Erobay como el orfanato están asegurados. Ahora está a salvo. Los servicios de protección infantil le ayudarán a decidir qué sigue. Darra asintió y luego lo sorprendió poniéndose de pie y abrazándolo brevemente antes de regresar al lado de su amiga. Víctor los dejó con los paramédicos y examinó el caos organizado hasta encontrar lo que buscaba. Cerca de una de las ambulancias, Santiago Reina estaba sentado en una camilla mientras los paramédicos le revisaban las constantes vitales. Su rostro estaba demacrado, con pómulos marcados bajo una piel fina como el papel, el resto de su cabello se había vuelto completamente gris. Fue su expresión lo que más impresionó a Víctor, no alivio ni alegría, sino algo más cercano a la desesperación. Víctor se acercó lentamente, sin querer sobresaltarlo. ¿Santiago? Su excompañero levantó la vista e intentó esbozar una sonrisa que no llegó a sus ojos hundidos. Oye, Víctor. Menudo rescate, ¿eh? Como en los viejos tiempos. El intento de humor fracasó. Su voz se quebró. ¿Cómo estás? Santiago se encogió de hombros y luego hizo una mueca al ver el movimiento. Físicamente, viviré. Me mantuvieron vivo por algo. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. Víctor, necesito decirte algo. Esta gente es parte de la Red Crossroads. Víctor abrió mucho los ojos. La Red Crossroads era una sofisticada organización de tráfico de personas que la UCO llevaba años investigando. Santiago había estado dirigiendo la investigación de las víctimas al otro lado de la frontera mexicana, a través de una serie de casas de seguridad y funcionarios corruptos, cuando desapareció. Me atraparon en el 87, continuó Santiago, con la voz apenas un susurro.
Estaba siguiendo una pista sobre unas empresas fantasma que usaban. Creí que me encontraría con un informante, pero era una trampa. Querían todo lo que sabía sobre la investigación. Santiago, no tienes que. No, necesito decir esto. Los dedos que le quedaban a Santiago se aferraron a la manta. Me torturaron, Víctor, al principio durante semanas, luego periódicamente durante años. ¿La silla que encontraste? Era solo una de sus herramientas. Me quebraron. Les di todo, ubicaciones de casas de seguridad, identidades encubiertas, horarios de vigilancia, todo. Se le quebró la voz. Gracias a lo que les dije, pudieron reestructurar toda su operación, evitar nuestras incursiones y expandirse a nuevos territorios. ¿Quién sabe cuántas mujeres y niños fueron víctimas de trata porque no pude resistir? Santiago, para. Víctor puso una mano en el hombro de su compañero, palpando los huesos a través de la manta. Aguantaste 4 años. Mírame, sobreviviste a lo que nadie debería tener que soportar. Esto no es culpa tuya. Pero todas esas víctimas se salvaron hoy porque una joven valiente nos dejó aquí. Víctor señaló hacia donde estaban subiendo a Dara a una ambulancia. Esa chica, Dara Popov. Ella fue quien me dijo dónde encontrar este lugar. ¿Y sabes qué empezó todo esto? Un indigente llamado Jerónimo Muñoz entró en ese almacén y encontró tu placa. Pudo haberla empeñado, pero en lugar de eso fue a la policía. La gente se ayudaba entre sí, Santiago, eso fue lo que resolvió este caso. No algo que hicieras o dejaras de hacer bajo tortura. Santiago levantó la vista bruscamente. Alguien encontró la sala de tortura esta mañana. Habían trasladado tus pertenencias allí, probablemente pensando que nadie miraría en un almacén cualquiera. Por primera vez, Santiago perdió la compostura por completo. Las lágrimas rodaban por sus mejillas marcadas por las cicatrices mientras sus hombros se estremecían con sollozos silenciosos. Víctor notó los dedos que le faltaban en la mano derecha, el vendaje donde debería estar su oreja izquierda, las cicatrices de quemaduras que formaban un patrón horrible en su cuello y brazos. Me iban a matar hoy, dijo Santiago cuando recuperó el habla. Esa inyección era cloruro de potasio. Dijeron que ya no servía, que la policía estaba husmeando demasiado tras el descubrimiento del almacén. Si hubieras estado 1 hora más tarde. Pero no lo estábamos, dijo Víctor con firmeza. Estás vivo, Santiago. Eso es lo que importa ahora. Uno de los paramédicos se acercó. Necesitamos trasladarlo ya. Necesita atención hospitalaria inmediata, desnutrición, heridas infectadas y posible daño orgánico por el cautiverio prolongado. Víctor le apretó suavemente el hombro a Santiago. Iré a verte al hospital. Hablaremos más cuando te sientas mejor. Santiago asintió débilmente mientras los paramédicos lo preparaban para el transporte. Víctor, gracias por no rendirte. Los compañeros no se dan por vencidos. Víctor observó cómo subían a Santiago a la ambulancia, seguido de las víctimas rescatadas en otros vehículos de emergencia. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la escena del crimen, en el viñedo abandonado. La cinta de la escena del crimen ondeaba con la brisa vespertina, marcando los lugares donde habían ocurrido horrores inimaginables. Concluidas las operaciones de rescate inmediatas, Víctor se coordinó brevemente con el jefe del equipo forense y el oficial de policía de mayor rango, asegurándose de que la escena se procesara correctamente durante la noche. Luego subió a su Crown Victoria y se dirigió a la comisaría de policía de Jerez, donde Claudio Herrero y sus cómplices esperaban bajo custodia. El reloj del tablero marcaba las 6:47 de la tarde mientras conducía de regreso al pueblo, el paisaje rural daba paso de nuevo a la civilización. En el retrovisor, las luces de emergencia del viñedo se hicieron más pequeñas hasta convertirse en un simple resplandor en el horizonte. La comisaría de policía de Jerez bullía de actividad cuando Víctor llegó.
La magnitud del operativo implicaba que todas las salas de interrogatorio disponibles estaban ocupadas, con agentes federales y detectives locales trabajando en conjunto para procesar a los sospechosos. Víctor recorrió el pasillo, mirando por las ventanas de observación. En la primera sala, la señora Bullock permanecía rígida en su silla, con la compostura que había perdido por completo mientras los detectives la presionaban sobre el papel del orfanato en la operación de tráfico de personas. En la habitación de al lado, dos de los hombres del viñedo estaban siendo interrogados por separado, sus fachadas de dureza se desmoronaban bajo el peso de las pruebas. Pero fue la habitación al final del pasillo lo que llamó la atención de Víctor. Entró en la zona de observación y se unió a varios oficiales que ya observaban a través del cristal unidireccional. Dentro, Claudio Herrero estaba sentado frente al detective Salinas y una interrogadora de la UCO a quien Víctor reconoció como la agente Patricia Chacón. Claudio no se parecía en nada al refinado filántropo de esa mañana. Su traje caro estaba arrugado y su cabello canoso estaba despeinado. Pero eran sus ojos los que más habían cambiado. La calidez confiada había sido reemplazada por un cálculo frío, mientras parecía sopesar sus opciones. Cuéntenos sobre Santiago Reina, decía el agente Chacón. Sabemos que lo retuvieron. Lo encontramos. Así que dejemos de negarlo y vayamos a la verdad. Claudio guardó silencio un largo rato y luego se recostó en su silla. Al hablar, su voz sonó directa, como si hablara de una transacción comercial. El agente Reina investigaba nuestras operaciones transfronterizas en 1987, centrándose en propiedades rurales no registradas que usábamos como puntos de referencia. Se acercaba demasiado. Así que concertamos una reunión a través de uno de sus informantes y le dijimos que teníamos información sobre un cargamento importante. ¿Dónde se celebraba la reunión? En una ferretería abandonada a las afueras de Jerez de la Frontera, una de mis propiedades. Como era de esperar, un hombre que se hacía pasar por un vagabundo se le acercó en el aparcamiento para pedirle ayuda. Cuando Reina bajó la guardia, el hombre usó un dardo tranquilizante, rápido y eficaz. Lo subimos a una furgoneta de limpieza de alfombras y lo llevamos a una de mis propiedades de alquiler no declaradas. Salinas se inclinó hacia adelante. ¿Y entonces? Extrajimos información. La habitación del sótano estaba especialmente preparada, insonorizada y sin ventanas. Utilizamos diversos métodos, posturas forzadas, privación del sueño, temperaturas extremas. La silla de tortura fue especialmente efectiva para sesiones más largas. Un contacto médico mío, una enfermera con ciertas dependencias, lo mantuvo con vida y funcional. Víctor sintió que se le apretaban los puños mientras Claudio continuaba su discurso clínico. Reina era fuerte al principio, pero todos acabamos por derrumbarnos. En 6 meses, nos había dado toda la estrategia de la UCO, ubicaciones de los refugios, identidades encubiertas, horarios de vigilancia, redadas planificadas. Reestructuramos toda nuestra operación basándonos en su información, y lo mantuvieron retenido durante 4 años. Chacón preguntó, ¿era un activo permanente? Las tácticas de la UCO evolucionaron, al igual que nuestra necesidad de información. Lo trasladamos a varios sitios, sótanos, contenedores y, finalmente, al viñedo. La silla y sus pertenencias se almacenaron cuando mejoramos nuestros métodos. Nunca imaginé que alguien encontraría esa unidad. ¿Por qué mantenerlo vivo tanto tiempo? Claudio se encogió de hombros. Información del seguro. Y, francamente, algunos de mis socios disfrutaban de tener un agente federal a su merced. Era un mensaje claro para cualquiera que pensara en traicionarnos. A través del cristal, Víctor observaba el relato informal de Claudio sobre los horrores, sintiendo la rabia crecer en su pecho. Se giró hacia el oficial superior que estaba a su lado. Quiero que este hombre sea acusado de todo lo posible: secuestro, tortura, tráfico de personas, conspiración, asesinato, por los cuerpos en ese tanque. Su cooperación y su posición en la comunidad no significan nada.
No hay acuerdo con la fiscalía. Él enfrenta todo el peso de lo que ha hecho. El oficial asintió. Después de lo que encontramos hoy, no volverá a ver la luz del día. Víctor salió de la sala de observación, necesitando aire, necesitando estar en un lugar que no estuviera lleno de la maldad casual de las confesiones de Claudio Herrero. Condujo hasta el Hospital Presbiteriano de Jerez de la Frontera, donde habían sido trasladadas las víctimas. La sala de pediatría estaba tranquila, un marcado contraste con la comisaría. Víctor encontró a Dara y a su amiga, cuyo nombre había descubierto era Sofía, en una habitación compartida. Una trabajadora social del CPS, una amable mujer llamada Janet Morrison, estaba con ellas. Agente Calleja, lo saludó Janet. Estaba hablando de opciones con las chicas, acogida, posible patrocinio para la ciudadanía, oportunidades educativas, ¿cómo están? Extraordinariamente bien, considerando que son sobrevivientes. Víctor pasó unos minutos hablando con ellos sobre su futuro y sobre los sistemas de apoyo existentes. Entonces, impulsivamente, hizo una sugerencia: ¿les gustaría conocer a alguien? El hombre que encontramos en el viñedo estuvo prisionero porque intentaba detener a quienes los lastimaron. Creo que podría serles útil a ambos conocerse. Tras obtener el alta médica, Víctor acompañó a las chicas a la habitación de Santiago, 2 pisos más arriba. Su expareja estaba despierto, con aspecto ligeramente mejor gracias a la administración de líquidos intravenosos y analgésicos, aunque la gravedad de sus lesiones seguía siendo impactante bajo la intensa iluminación del hospital. Santiago, dijo Víctor en voz baja, hay gente que quiere conocerte. Dara dio el primer paso, con voz baja pero firme. Intentaste detenerlos. Te hicieron daño porque intentaste proteger a gente como nosotros. Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas. Lo siento. Siento mucho no haber podido detenerlos antes, las cosas que les dije. Sofía habló por primera vez, con un inglés vacilante pero claro. Luchaste contra ellos. Te destrozaron, pero luchaste. Lo entendemos. Lo perdonamos. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave pitido de los monitores. Entonces Dara extendió la mano y tomó con suavidad la mano herida de Santiago entre las suyas. Ahora todos somos libres, eso es lo que importa. Víctor se apartó, observando este inesperado momento de gracia en medio de la oscuridad que habían descubierto hoy. Había algo puro, víctimas reconociendo el dolor del otro, ofreciendo perdón donde no era necesario, encontrando fuerza en la supervivencia compartida. Comprendió que esto era lo que, en última instancia, derrotaría operaciones como Crossroads, no solo las fuerzas del orden o los sistemas judiciales, sino la resiliencia del espíritu humano. Jerónimo Muñoz podría haber ignorado lo que encontró. Dara podría haber permanecido en silencio, aterrorizada. Santiago podría haber perdido la esperanza, pero no lo hicieron. El mal podía estar organizado y ser poderoso, pero la bondad, al unirse, era aún más fuerte.